Bien, hermanos, el día de hoy nos encontramos en nuestro curso de liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual. Y miren, hay una frase de Henry Blackaby. Henry Blackaby dijo lo siguiente: el liderazgo es movilizar a las personas hacia los propósitos de Dios. Esa es una de las muchísimas definiciones sobre lo que es el liderazgo espiritual. Él mismo, ese mismo autor, que es el autor del libro que nosotros estamos leyendo, también definió el liderazgo como liderando la gente, el pueblo de Dios, de donde está hacia donde Dios quiere que esté. Entonces, en esta mañana vamos a estar hablando de manera introductoria y también a la misma vez sobre un tema específico, ya que esta semana no tuvimos lectura. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre algunas cualidades del carácter de un buen líder. Dijo John Maxwell, el que escribió las 21 cualidades indispensables de un líder. Aquí estamos, lo vamos a ver en nuestra próxima página. Dice: todo se levanta o se cae desde el liderazgo. Todo se levanta o se cae desde el liderazgo. ¿Por qué esto sucede de esta manera? Porque los líderes, en un sentido, son el alma de la iglesia. Una institución, mis hermanos, nunca se va a levantar por encima de su liderazgo. Nunca. Nunca va a suceder así. A donde van los líderes, allí va el pueblo de Dios. Si los líderes son personas que no tienen una buena doctrina, allí va la iglesia. Si los líderes son personas inmorales, allí va la iglesia. Si los líderes no tienen un carácter íntegro, allí va la iglesia también. Nosotros no podemos hacer esa discrepancia, esa diferencia en que los líderes son una cosa y la iglesia es otra. No, todo se levanta o se cae desde el liderazgo. En muchos casos, lamentablemente, hemos visto tristes ejemplos. Yo no sé si usted, pero yo he visto muchísimos ejemplos, estadísticas. Ya hay esto en este país específicamente, todo es una estadística, ¿verdad? Y si usted ve en esas estadísticas que hacen, vemos muchísimos líderes, no solamente cristianos, líderes empresarios, cayendo y de mala manera. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre un líder espiritual y un líder secular? ¿Pueden hablar? Diferencias. Por ejemplo, lo voy a ilustrar de esta manera. Un médico puede caer en adulterio y puede seguir siendo médico. Pero si yo caigo en adulterio, yo no puedo seguir siendo pastor. ¿Por qué? No hay un respaldo moral, ¿verdad?, para yo poder guiar o liderar el pueblo de Dios. Así es esto. Los estándares de Dios son altos y debemos de cumplirlos. Porque los médicos pueden hacer y deshacer y ellos siguen siendo médicos toda la vida. Lo botan de un hospital, van a otros. Pero una vez sucede esto con un líder, un pastor, ese pastor no puede volver a ser pastor. ¿Qué es lo común en nuestros días? Muchísimos pastores, lamentablemente, que caen en esos pecados y ellos mismos levantan sus iglesias. Ellos mismos hacen su grupo y defienden y apoyan todas las inmoralidades, cosas que la Biblia no dice, ellos las apoyan. Miren, una persona, Steven Berglas, es psicólogo de la Escuela de Medicina de Harvard. Dice: las personas que alcanzan grandes alturas, pero que carecen de un carácter sólido que les sostenga a través del estrés, van cabeza al desastre. ¿Qué es el carácter, hermanos? ¿Qué es el carácter? No es lo mismo carácter que temperamento. No es lo mismo. Yo tengo una definición aquí sobre el carácter, según la Academia Real de la Lengua Española. Aquí lo tenemos. El carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Ese es el carácter. No es lo mismo carácter que reputación. Por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño. A mi hijo le gustan mucho los muñequitos de Cocomelon. Ustedes saben, los niños saben lo que yo les estoy hablando.
Usted también sabe porque lo pone demasiado en la televisión. Pero supongamos, hermanos, que Josías ponga esos muñequitos en la televisión y sube el volumen de la televisión hasta el tope. Y yo le digo, Josías, baja el volumen de la televisión porque los vecinos van a pensar mal de nosotros. ¿Qué yo estoy formando en Josías ahí? Si yo le digo a Josías, baja el volumen porque los vecinos van a pensar que nosotros no tenemos oficio, que somos unos locos. Algunos dirán, bueno, usted está formando el carácter de Josías. No, eso no es formar el carácter. Yo estoy cuidando mi reputación. Porque yo estoy diciéndole a él que baje el volumen de la televisión para que los vecinos no piensen mal de mí. Si yo le digo, Josías, baja la televisión, tú no puedes ser egoísta pensando que tú eres el único que vive en esta casa, que tú eres el único que tiene derecho a usar la televisión o ver las cosas que tú quieres. Entonces es diferente. Entonces yo ahí estoy trabajando en el carácter de Josías. Carácter, hermanos, como vimos en esa definición, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de obrar de las demás. ¿Qué es el temperamento? Es la manera de ser de las personas tenaces e impulsivas en sus reacciones. Y hay diferentes tipos de temperamentos. Si usted por lo menos ha escuchado a las personas que son coléricos, los que son melancólicos, ¿cuáles son los otros? Hay varias definiciones, yo nada más ahora mismo me acuerdo de esas dos, pero las personas coléricas son aquellas personas que tienen la mecha corta, que usted le dice algo, hermanos, y esa persona inmediatamente reacciona y le responde de una manera muchas veces inadecuada. Y nos preguntamos, ¿el carácter de una persona se mide por sus temperamentos? No totalmente, pero su carácter, hermano, es aquel conjunto que lo va de cualidades, de capacidades de esa persona que lo va a sostener, que lo va a distinguir de otros. Seguimos viendo la importancia del carácter. Miren, hay un versículo ahí, en Hechos 6, versículo 2. Hechos 6, versículo 2, dice la Biblia allí, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio y de sabiduría, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué nosotros vemos en estos pasajes? El contexto de este pasaje que leímos, hermanos, aquí lo tengo, el contexto de estos pasajes que leímos hace un momento, ¿verdad? Es que la iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento repentino. ¿Y qué sucedió? Los apóstoles necesitaban delegar a otras personas algunas funciones, algunas responsabilidades. La tarea que tenían que hacer era tan sencilla como servir a las mesas. Esa era la tarea de aquellos 7 varones que iban a seleccionar para hacer este trabajo. Servir a las mesas, distribuir el pan entre los hermanos. Sin embargo, para una tarea tan fácil, sencilla, simple como esta, los apóstoles dieron algunos criterios relacionados al carácter de las personas que iban a servir en ese ministerio. Podemos observar, hermanos, que una acción tan simple, ¿verdad?, como esta, el hecho de tener un carácter íntegro antes de hacer cualquier cosa. Es necesario tener un carácter íntegro antes de hacer cualquier cosa. Vamos a ponerlo ahí, pastor, porque lo necesitamos. Y luego el hermano va a cambiar. No podemos darles oportunidades a personas a liderar o a llevar o a guiar un grupo de personas sin antes tener un carácter que les precede. No podemos. Hay 3 características de un buen carácter según Hechos 6, 2 y 3. ¿Cuáles son esas características que vimos ahí? Vimos ahí, hermanos, que esas personas debían de tener un buen testimonio. Debían de estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría.
¿Cuáles son estas cosas, hermanos, que deben caracterizar a un líder evangélico, un líder cristiano? Aquí hay algo que Dios está enfatizando. Dios está enfatizando la necesidad de cultivar el carácter antes de ponernos a trabajar para el reino de los cielos. Hermana Iris, usted le puede seguir dando al botoncito y va a seguir pasando. Dios está enfatizando la necesidad de cultivar el carácter antes de ponernos a trabajar para el reino de los cielos. ¿Y cómo yo cultivo un carácter íntegro, un carácter cristiano? Es una buena pregunta. ¿Cómo yo puedo cultivar un buen carácter? Acuérdense que en estos versículos que acabamos de leer había una gran necesidad. La iglesia creció. La iglesia creció de 12, de 20, de 30 gente a 3,000 personas. A más de 5,000 personas. Rápido. Y los apóstoles, ¿qué estaban haciendo ellos? Los apóstoles estaban haciendo de todo. Ellos estaban predicando, ellos estaban enseñando, pero a la misma vez que estaban predicando y enseñando, ellos también estaban sirviendo a las mesas. Y ellos dijeron, hay un problema aquí. No es justo, dijeron ellos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que la palabra de Dios sea más importante que servir a las mesas, pero tenían diferentes responsabilidades. Mire, el miércoles, hermanos, es interesante que el día miércoles, si usted estuvo aquí el miércoles, estuvimos hablando de la necesidad de ver los trabajos nuestros como una vocación y que no la distingamos de algo que es secular o algo que es espiritual. Por ejemplo, yo trabajaba en roofing durante 4 años casi. Y también en la iglesia era pastor. Y no solamente eso, hacía muchísimas otras cosas. Entonces, no era que yo un día durante la semana trabajaba secularmente y ese trabajo era tan secular que a mí no me interesaba darle gloria a Dios. No, yo no pensaba de esa manera. Si yo trabajaba 5 días a la semana y el domingo predicaba en la iglesia, la predicación, como poner unos clavos en un techo, son de igualmente importantes ante Dios. No hay diferencias, es la vocación, es un trabajo. Podemos darle gloria a Dios en lo que hacemos. Si tú eres carpintero, pintor, electricista, y tú no predicas delante de Dios, eso es tan importante como si tú estuvieras predicando. Es tan importante como eso. No es que el predicador tiene un trabajo un poquito más especial o exclusivo. No, hermanos. La importancia del carácter. Miren, después de esto ahí está. Es muy lamentable que las personas tengan una gran preocupación. Miren ahí. Por las cosas que hacen, que se olvidan de cultivar su mundo interior. Si nosotros no tenemos nuestro mundo interior organizado, no podremos manejar nuestras vidas, no podemos manejar nuestra vida exterior de manera íntegra. ¿Qué es nuestro mundo interior? Mi mundo interior, hermanos, te lo voy a dar en palabras llanas. Si yo no soy un hombre íntegro, responsable, si yo no soy un hombre que ora, si yo no soy un hombre que lee la Biblia, si yo soy un hombre que maltrato a mi esposa, si yo soy un hombre que le hablo mal a mis hijos y los maltrato a ellos, si yo soy un hombre irresponsable que no proveo para las necesidades de mi hogar, si yo tengo luchas, lujurias, si yo estoy batallando con un pecado escondido, que no busco ayuda, hermanos, hasta que yo no arregle primero mi problema, yo no puedo manejar los problemas de otros. Hasta que yo mismo no cultive mi mundo interior, yo no puedo tratar de organizar el mundo de otra persona. Lo mismo es usted. Usted, hermanos, no puede pretender querer organizar el mundo de una persona cuando su propio mundo no está organizado. No podemos.
No podemos, no, es que ese hermano es muy carismático. Hermanos, el carisma no va a sostener a un líder en las crisis. El carisma es una cualidad que Dios se la da a cada persona. Pero no es un carisma lo que hace al líder. No es el carisma lo que lo sostiene. Porque aquí pueden haber muchos carismáticos. El mundo está lleno de personas carismáticas. Pero no tienen un carácter, hermanos, que los preceda. Cuando nuestro carácter no ha sido formado antes de que sirvamos, es mucho el daño que podemos causar. Cuando nuestro carácter no ha sido formado antes de que sirvamos, es mucho el daño que podemos causar. ¿Por qué? ¿Por qué es mucho el daño que nosotros podemos causar en otros cuando yo mismo no estoy siendo formado? ¿Por qué? Ahí está. Yo tengo un carácter que no es íntegro ante Dios. A mí no me interesa a mí no me interesa lo que Dios piense. Hay cristianos que piensan así, que quieren tener la posición. Todo el mundo quiere ser líder. Todo el mundo quiere mandar. Esa es la naturaleza del ser humano. Todo el mundo quiere mandar a otro. Pero no todo el mundo tiene la capacidad para ser líder, para ser un líder. No es que nadie tenga la capacidad para convertirse en un líder. Sí, todo el mundo puede convertirse en un líder espiritual, si se deja moldear por Dios. Pero hermanos, hasta que usted y yo no tengamos un carácter formado, vamos a hacer mucho daño al pueblo de Dios. Vamos a hacer mucho daño. Imagínense, que yo no tenga un carácter íntegro ante Dios. Ustedes van a ser muy afectados. ¿De qué manera? Y por poner un ejemplo, Dios líbrame. No quiero poner el ejemplo de ustedes, porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Pongamos un ejemplo mío. Si a mí me cachan con las manos en la masa y sale el pastor ahí en las noticias, en Telemundo Internacional, sale, ¿verdad?, por el New York Times, ¿verdad?, el periódico famoso, la revista esa famosa, que yo he cometido adulterio y que he abandonado a mi esposa y me fui con otra señora, ¿eso no le va a afectar a la iglesia? Probablemente la iglesia se desaparezca. ¿Verdad que sí? ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Y saben qué, hermanos? Cuando eso sucede, no sucedió de la noche a la mañana. Eso no sucede así. Las cosas se van cultivando poco a poco. Pero ¿saben muchas veces cómo nosotros podemos evitar eso? Cuando nosotros tenemos una comunidad de líderes que se interesa por el bienestar de su propio hermano, su propio compañero líder que está en el ministerio. Por ejemplo, Lucio. Tenemos que poner el ejemplo de Lucio. O de otro. José, pongamos José. José, ¿cómo estás? Bien, pastor, estoy bien. ¿Cómo, José? ¿Cómo yo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Mire, pastor, tengo tal lucha. Un caso hipotético. Estamos poniendo un ejemplo, hermano. No es para que vaya usted a pensar que José... ¿Verdad? Pero, pastor, me está pasando esto y esto y esto. Ah, no, José, tranquilo, en victoria. Adelante. Y nada más le digo eso a José. Pero yo no me siento con José a orar. Yo no me siento a hablar con él, a ayudarlo a través de la Biblia. ¿Y qué sucede? Que un día José comete una tragedia. José buscó ayuda, pero yo no le ayudé. Yo simplemente le dije, José, en victoria, adelante. Con los hijos de Dios nadie se mete, el diablo no va a poder con nosotros. Y ya, eso fue lo que le dije, pero nunca me senté con José.
Nunca velé por la salud espiritual de José. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros somos gente que a nosotros no nos gusta dar cuentas. Y como líderes debemos tener a alguien a quien rendirles cuentas. ¿A quién rendirles cuentas? Usted no tiene que rendirme cuenta a mí, quizás ríndasela a otra persona, no sé, a quien usted considere, pero busque a alguien que le pueda ayudar a darle un consejo bíblicamente, que le pueda a usted confrontar, decirle sus verdades, aunque le duela. Pero cuídese, hermanos, debemos cuidarnos. Seguimos viendo, hermanos. Miren aquí. Una comunidad de líderes está espiritualmente segura y preparada para una vida de ministerio productiva y a largo plazo, solo cuando lo que es importante para Dios no es solamente teológicamente importante para ellos, sino también funcionalmente importante. Hermanos, ¿qué es lo importante? Lo importante es predicar el Evangelio, ¿verdad? Es muy importante predicar el Evangelio. Es muy importante hacer buenas obras. Eso la Biblia lo manda y Dios está de acuerdo con todo eso. Dios está de acuerdo con todo eso, con que hagamos buenas obras, con que prediquemos el Evangelio, con que hagamos el bien a los demás. Dios está bien con ello. Y de hecho eso tiene sustento bíblico. Podemos hacerlo, pero para Dios es más importante el carácter que la productividad. Hermanos, a Dios no le importa cuántas almas usted traiga a la iglesia. A Dios no le importa, y se lo estoy diciendo así, a Dios no le importa, hermanitos y hermanitas, lo bello que usted cante. Usted no sorprende a Dios. Dios no se impresiona de usted con que usted llegue temprano a la iglesia. A Dios le importa más el carácter que la productividad. Y a veces, hermanos, ¿cuál es nuestra tendencia? El hermano tiene el carisma, la gracia para hablarle a las demás. El hermano se involucra con las personas en el barrio, les predica el Evangelio y reúne a mucha gente y hace grandes actividades, el soccer, el fútbol y todo eso, y tiene gracia. Y el hermano está trayendo mucha gente a la iglesia, pero ese hermano no tiene un carácter. Y cuando está en sus cuatro paredes, es otra persona. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿A Dios le interesa la productividad o a Dios le interesa el carácter de esa persona? Vimos, hermanos, que no es lo mismo un temperamento que el carácter. El carácter es aquellas cosas que nos distingue de los demás. El carácter es esa cualidad que nos hace a nosotros diferente de otros. Lo que salta a la vista por encima de todo, lo que se puede desear en un líder es que Dios valora el carácter. Dios valora el carácter. Los líderes que tienen carácter dirigen con carácter, modelan lo que es importante y animan a otros a hacer lo mismo. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguna gente decir: no me miren a mí, miren al Señor. Ustedes han escuchado a esos predicadores diciendo eso: hermanos, no me miren a mí, miren al Señor. La Biblia dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo ustedes van a imitar al Señor? A través de un líder, ¿no? No les gusta a mucha gente, pero es la manera en cómo nosotros debemos modelar el Evangelio. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se lo estaba diciendo a los corintios. Y se lo decía a muchos hermanos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo yo voy a imitar a Cristo si yo nunca lo he visto? Entonces, yo veo el carácter de Cristo en otras personas. ¿Y cómo yo veo y aprendo el carácter de Cristo en otras personas? Cuando la Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera, hermanos, en cómo yo me santifico, en cómo yo moldeo mi carácter, es cuando yo me insumerjo en las Escrituras, en la palabra de Dios.
No podemos cerrar los ojos ante la deficiencia de un carácter en un líder porque sea eficaz o porque tenga buen rendimiento. Ya lo vimos. Dios valora más el carácter que la productividad. Seguimos viendo la importancia del carácter. Para poder servir de manera efectiva en el ministerio, se debe tomar un tiempo de formación del carácter. Si nuestro carácter no se ha formado, lo mejor es, ¿qué? Esperar a que se forme. Lo vimos hace un momento. Si nuestro carácter no está formado, es mucho el daño que podemos causar. Si mi carácter no está formado, ¿qué yo debo hacer? Esperar a que se forme. ¿Y cómo eso se forma? ¿Cómo, hermana? Sumergiéndonos en la palabra, siendo humildes, reconociendo que otros tienen mejores ideas que nosotros, reconociendo que otros tienen mejores talentos que nosotros. Cuando felicitan a algún hermano en la iglesia por algún logro que haya hecho, ¿cómo te sientes tú? ¿Ah? ¿Feliz? ¿Contento? Voy a hacer la pregunta otra vez. Cuando felicitan a algún hermano aquí porque ha sido un hermano fiel, porque ha sido un hermano trabajador o una hermana trabajadora, no estoy poniendo nombre, un ejemplo, ¿cómo te sientes? El pastor no sabe quién es esa persona. Mira cómo esa persona está ahí con una carita de yo no fui. Él lo hace porque él hizo tal cosa. Yo soy más inteligente que esa persona. Yo soy más inteligente que él, yo soy más capaz que él. Yo debería estar ahí. Hermanos, no estamos en el cielo todavía. Entonces, nosotros, oiga esto, aprendemos humildad cuando aprendemos a reconocer los logros de otros. Es bueno aprender a reconocer que otros han hecho grandes cosas. Usted cuando su esposa le cocina, bueno, wow, mi amor, qué buena está esta comida. Muchas gracias. Pero cuando su esposa dice algo que es cierto y usted no quiere dar el brazo a torcer, es otra cosa diferente, ¿verdad? Sabiendo que nosotros estamos mal, queremos, ¿verdad?, mantener nuestra imagen. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice la Biblia en 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermanos, lo que Pablo comunica a Timoteo es que cuando vayas a seleccionar personas para la enseñanza, debes escudriñar su carácter y al hacerlo, piensen algunos que ya sean fieles y al mismo tiempo idóneos. No solamente para la enseñanza, para abrir esa puerta, para poner el micrófono el domingo, para usar esa computadora, para poner la cámara. Es necesario tener un carácter íntegro ante Dios. Es necesario ser fiel a Dios. Y la palabra fiel, ¿saben lo que significa? Fiel. Fiel. Es lo que significa. Fiel. Entonces, mis hermanos, ese es el orden. Ese es el orden. Primero el carácter y luego el servicio. Hermanos, esto es vital. No al revés. El servicio y luego el carácter. Primero el carácter y luego el servicio. Seguimos viendo, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué el carácter primero y luego el servicio y no al revés?
Hermano, yo pudiera darle una buena introducción y no, tú eres un buen líder y debes de hacer esto y debes de hacer lo otro y debes de hacer lo otro. Hermanos, debemos cultivar nuestro mundo interior, nuestro carácter. Acuérdense, nosotros vivimos en una generación rápida y queremos preparar líderes como las sopas, como las maruchas. ¿Saben cuáles son las maruchas? Le echa un chin de agua, le pone 5 minutos y ya, está la sopa lista, vámonos. Así queremos nosotros preparar líderes para el día de hoy, como las sopas maruchas. Hermanos, y Dios no está deprisa. Usted sabía, Dios no está. Ay, que necesitamos líderes en la iglesia Vida Nueva. Necesitamos. José, háblale a la gente que necesitamos. Háblale, José. Dios no me ha dicho eso. ¿Y nosotros qué hacemos? A las millas. Poniendo gente ahí. Vamos a poner gente ahí, vamos a poner gente ahí, vamos a poner gente ahí, sin examinar el carácter de esa persona. ¿Y saben qué pasa después? Que esa persona no es fiel en su ministerio, esa persona no quiere asistir a la iglesia, esa persona no es responsable en su familia, esa persona tiene un mal testimonio en su trabajo y es un líder de la iglesia. Miren un ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia cuando Jesús escogió a los 12 discípulos. Cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, Él nos lo mandó de una vez por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué hizo Jesús primero? Él no lo mandó a plantar iglesias. Ellos lo hicieron después. Ellos hicieron eso después, pero primero Él trabajó en el carácter de ellos. Y hermanos, debemos nosotros seguir el mismo ejemplo. No porque tengamos una necesidad, poner a cualquiera. Las cosas de Dios no se manejan de esa forma. La iglesia de Dios no se puede manejar de esa manera. Porque tengamos necesidad, hermanos, vamos a tener necesidad de muchísimas cosas. Nosotros en nuestras casas, ustedes en sus hogares, tienen muchísima necesidad también. Nosotros, por ejemplo, necesitamos ahora hermanos que canten, que dirijan la alabanza. No tenemos hasta ahora. Pero es una necesidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo. 2 o 3, vamos. Necesitamos 2 o 3 gente que canten. No importa, cantemos. Hermanos, a Dios no le importa eso. A Dios le importa más el carácter de esa persona. Señor, yo te adoro, yo vivo para ti. El domingo. Domingo, 2 de la tarde, ya se convierte en otra persona. O el lunes. Porque no tenemos un carácter íntegro. Y el carácter es vital. Los líderes que Dios asigna en el ministerio no desarrollan su integridad después de ser colocados, sino que su integridad les precede. No es después que yo voy a ser fiel cuando ya yo esté sirviendo en la iglesia. Es antes. Jesús primero desarrolló a sus discípulos y luego los envió a plantar iglesias, a predicar el evangelio, a hacer milagros y a hacer muchísimas otras cosas. Pero primero ellos duraron un tiempo con el Señor. Ellos duraron 3 años. Nosotros no tenemos que durar 3 años, hermanos. Moisés, un ejemplo de la Biblia, Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés duró primero 40 años viviendo ¿en dónde? En total fueron 80 años. ¿Verdad? 80 años. Dios duró formando el carácter de Moisés. Y la Biblia dice que Moisés era un hombre el más manso de la tierra. Oiga lo que Dios decía de Moisés. Y Moisés le había cortado la cabeza a uno. ¿Se acuerdan? Pero Dios dijo que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Hermanos, y Moisés duró 80 años. ¿Saben para qué? Para tener la visión que tuvo con Dios en la zarza ardiente.
Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Dios, después de 80 años, usó a Moisés. Gracias a Dios, nosotros hoy no tenemos que esperar 80 años. Si esperáramos 80 años, hermanos, tuviéramos... ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Quizás algunos llegan a los 80 por su manera de vivir, pero no es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros días. Dios ha enfatizado el desarrollo del carácter a lo largo de toda la Biblia. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es 2 Timoteo. 1 Timoteo 4:12 dice, rápidamente para ir terminando, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué vemos en este versículo? Como líder tú debes ser ejemplo en algunas cosas. En palabra, cuando tú hablas, tú debes ser un ejemplo. Cuando tú hablas. En conducta, en tu estilo de vida. Seguimos viendo, en amor, en lo que sientes, en fe, en lo que crees. Esa es la manera, hermano, en cómo nosotros debemos de ver las cosas en la Biblia. En pureza, en lo que ves y haces. Siga pasándolo ya todos, hermana. Gracias. El creyente debe ser un ejemplo en su manera de vivir. Ese es el ejemplo que encontramos en la Biblia. Es el carácter que nos sostendrá en las crisis, hermanos. No el carisma, no mi inteligencia, no mi conocimiento. Es el carácter. Nosotros somos embajadores de Dios y tenemos que representar bien a nuestro Dios delante de los hombres. Acuérdense que Pablo dijo que somos embajadores de Dios. ¿Y qué es lo que hace un embajador? ¿Qué es lo que hace el embajador del Salvador aquí en Estados Unidos? Representar a los salvadoreños. El embajador de México, representar a los mexicanos. El de Santo Domingo, el de República Dominicana, representar a los dominicanos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, los evangélicos? Representar a nuestro Dios delante de los hombres. Debemos recordar, hermanos, que Dios valora más el carácter que los dones y los talentos. ¿Usted alguna vez ha dejado un mal hábito? Todos nosotros hemos dejado un mal hábito. Para poder guiar a otros, usted debe dominar primero sus apetitos. Cada líder debe tener su mundo interior organizado antes de ayudar a otros a organizar el suyo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Seguimos el próximo domingo, porque tenemos que respetar un poquito el tiempo también. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún aporte que quisieran hacer? Hermano, no todos a la vez. El primer capítulo del libro, sí. No este domingo, porque a todos no le llegó al mismo tiempo. Entonces ya para esta semana ya yo creo que todo lo vamos a tener. Sí, hermano. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a orar para terminar y entonces regresamos en breve. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y gracias por los hermanos que están aquí presentes y que dispusieron, Señor, de su tiempo. El estar aquí, Señor, con nosotros para adorarte y darte gloria y honra. Guíanos y dirígenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y seguimos entonces con este estudio la próxima semana.